amigos, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. El buen provecho para los amigos que nos acompañan, como siempre, a esta hora en el almuerzo. Hoy ya en la sobremesa. Muchos temas para el día de hoy, muchas cosas. Se finaliza una semana agitada y Así es. parece que el fin de semana será agitado también. Así es. El curso agitado en distintos aspectos. Como decía Rodriguito, prosigue su agitado curso. Prosigue su agitado curso. Pero bien, nos sorprendió, Danilo, hace un par de días con la carta de Monseñor Osoria. Todo el país se lo ha sorprendido. Todo el país se ha sorprendido y sobre todo la respuesta de él se conoció por él inicialmente y el que él no copiara de Baltasar Gracián cuando hablaba del arte de la prudencia. Sí, porque no es de estilo que un arzobispo se emite una carta ante una medida papal. Una medida papal y sobre todo donde él con lo que dijo, además de que da las informaciones, evidencia la situación, pero al mismo tiempo se autoincrimina porque sí, él le da unos calificativos allí. Cuando él dice que lo han destituido o le han quitado las funciones por faltas administrativas y otras cosas más. Entonces, él mismo que él le da, porque aparentemente en la disposición no establece eso. O sea, hay un estipendio que debe enviarse al Vaticano, dice el padre Rogelio, que desde el año pasado él no lo estaba enviando. Sí, pero el asunto no anda exactamente por ahí. No. Realmente, fíjate que comenzando por el principio, como debe ser, no al revés, recordemos que nosotros mismos nos hemos referido aquí a la pasividad de la Iglesia, a la voz silente. La voz silente, el ausentismo de la Iglesia Católica. Trajo la Iglesia del debate público. La sacó del debate público, que una de las responsabilidades primarias, si se quiere, de la Iglesia, debe ser, además de la observación, de la preocupación, las advertencias y la vigilancia y la denuncia. Y la guía pastoral. Y entonces la parte de la guía pastoral. Él desertó de eso. Él desertó de eso. Entonces, ahí, para los fines, los que en algún momento, como tú y yo y otra gente por ahí, en los medios de comunicación, advertimos esa situación, que criticamos por lo menos, si no la falta de acción, o no solamente la falta de acción, el ausentismo, lo cual hace al Monseñor Osoria, yo diría, responsable, si no por comisión, por omisión, por una voz silente dentro de la Iglesia, de no tocar aquellos temas que son temas sensitivos para la protección de la vida nacional, de la institucionalidad del país. La Iglesia a través de, tú te recuerdas que aquella vez, siempre a fines de año, en el sermón de las 7 palabras, los padres, la Iglesia fijaba a través de distintos representantes de la Iglesia Católica o de creyentes católicos a los que ese día se autorizaba a emitir porque es una prédica que se hace con ese fin. Con ese fin, de conocer las preocupaciones del sector religioso por los distintos temas fundamentales de la vida nacional y la preservación de la integridad del país y del diríamos, el estado de su gente, de los ciudadanos en sentido general. Y esas cosas sencillamente han caído en un vacío o en un ausentismo total. Y entonces, ¿por qué? Bueno, se atribuía, es cierto que el Monseñor Osoria es una persona muy tranquilo, muy sereno, muy sobradamente callado. Y humilde. Humilde, todo eso es verdad, claro. Son parte de las cosas que le adornan, ciertamente, pero se le atribuye, y no que se le atribuye, que fue así, él era el encargado de la pastoral haitiana. Sí. Entonces eso... Y que es un tema de su preocupación. Entonces es un tema de su preocupación justamente porque era tema al que se le encomendó en algún momento. ¿Qué pasa? Que después que lo hacen arzobispo de Santo Domingo, entonces ya él tenía que asumir una responsabilidad global y, si se quiere, delegar entonces esa responsabilidad en otra persona. Que otro asumiera esa tarea. Pero bueno, frente a los peligros que se cernían y todavía siguen vigentes con la presencia y la presión fuerte que tenemos de Haití, distintas manifestaciones, la Iglesia no se pronunciaba.
No. Entonces, eso se sacaba a colación, se resaltaba, y bueno, el tema también de género, el tema de los valores cristianos, de los valores y el aspecto ético, moral, de todas esas cosas, hasta dónde la iglesia lo asumía con la misma preocupación, su línea de preocupación tradicional. No, veíamos, por ejemplo, cuando tú oíste a la iglesia en tiempos de Osoria, y todavía estamos en tiempos de Osoria, y no de los otros Osoria, sino el de ahora, pronunciarse, por ejemplo, con el famoso y provocador matrimonio simbólico entre dos hombres por ahí, en Santiago, cuando tuviste que se pronunciara... Es un gesto del mismo sexo. ¿Tú me entiendes? Entonces, sin embargo, ahí se notaba más, entonces, con mayor razón, la ausencia o la falta de presencia del cardenal López Rodríguez, que llegó en un momento determinado a ese mismo embajador a decirle tres cosas, sí, y a ponerlo en su puesto. Así es. Entonces, eso se atribuía al descuido que había con la parte canónica, con la parte de la familia, con todas esas cosas. Ajá. Y con el tema también migratorio. No hay constitucional en el caso, porque la Constitución nuestra dice claro que el matrimonio es entre personas de sexo diferente. Claro, entonces por eso es que le quitan esas cosas. Fíjate cómo tú te buscas coadjutor. ¿Qué quiere decir coadjutor? Ayudante. En el caso de la iglesia es un ayudante. O sea, entonces se supone que el cardenal Dicló, ya lo subí a cardenal, el monseñor Dicló, el coadjutor, las funciones de él es de ayudar al arzobispo, además, pero sí, claro, está en la línea sucesoral. Claro. ¿Qué pasa? Que no se estila quitarle al número uno las funciones para dárselo al segundo, sino que el segundo se las puede encomendar en un momento determinado, como ocurre en la jefatura de Estado. El presidente delega en la vicepresidencia asuntos que son responsabilidad directa del número uno. ¿Qué pasa? Que en este caso la designación bueno, no sé si concomitantemente o cómo se produjo, pero porque todo esto se ha conocido por el propio Osoria, deviene en atribuirle o quitarle a él funciones para dársela a quien es el segundo. Sí. Entonces le quitan la autoridad. No, él está sin funciones prácticamente. Él se queda con el título de arzobispo metropolitano, pero las funciones canónicas y qué sé yo, sí, 2 o 3. Las funciones pastorales. Se las asignan entonces a monseñor Dicló. Diplá, le cambié el nombre también. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Esos eran los descuidos que se advertían y que probablemente llegaran hasta el Vaticano, descuidos que habían en esa materia. ¿Qué pasa? Que conjuntamente con la designación del obispo coadjutor, arzobispo coadjutor, sí, obispo coadjutor, o es obispo coadjutor o arzobispo coadjutor, obispo coadjutor. Entonces viene la designación como obispo de la diócesis de por aquí de Estela Marit. Sí. Estrella del Mar. De Manuel Ruiz. Manuel Ruiz es de la escuela, y para los fines, mano derecha del cardenal López Rodríguez. Sacado de un colegio por Osoria de una manera que Ruiz estimó que no debió de hacer. Claro, entonces, él es de la línea del cardenal López Rodríguez. De hecho, el contacto directo con el cardenal hasta este momento, incluso hasta para manejo de determinadas situaciones que tuvieran que ver con el aspecto personal, familiar, el encargado de eso era Manuel Ruiz, que por cierto no me llamó en algún momento que yo iba a visitar al cardenal para eso. Pero bueno, lo hacen obispo de la nueva diócesis. Entonces, también el propio Diplá, en La Vega, cuando el actual papa estuvo por allá, en esa zona, sí, por Santiago, entraron en contacto. O sea,
¿Qué te indica a ti? Que están fortaleciéndose, la iglesia está retomando su papel, controlando aquellos nichos que había aparentemente descuidado el Monseñor Osoria. De hecho, mira, la carta de Osoria lo expone a una eventual censura papal, porque ha dicho que sus enemigos, Sí, diciendo que es una iglesia... iglesia de enemigos, que Sí, tiene enemigos. que está fracturada. Que está esta iglesia. fracturada. Y eso no está mal en un arzobispo. Hay una serie de cosas. Yo oí esta mañana estas cosas en las redes, un reporte donde hablaba de la situación de crisis que estaba enfrentando la Iglesia Católica y cosas. O sea, Monseñor Osoria ha evidenciado una serie de situaciones, o quizás ha maximizado, ha expuesto situaciones sí, que quizás en público quedan magnificadas y que en el fondo no son exactamente así. Y desdoran el papel de la iglesia. Exactamente, porque cuando él habla, fíjate, él habla ahí que él sigue sirviendo y que se debe a la iglesia y que es obediente y que va a acatar y todas esas cosas, pero dice, vencieron. Cita, ¿quién es que cita? A un cardenal que estuvo de visita y le dijo, usted tiene muchos enemigos. Entonces dice, vencieron los enemigos. Sí, entonces, oye, y además el tema administrativo, evidenciar todas estas cosas, puso a Rogelio a hablar, que ya él pertenece no a la religión católica, sino a otra bueno, esa es una división del catolicismo, porque es católica también. Es católica, bueno, la sí. Iglesia pero católica brasileña. Brasileña, pero él se salió realmente de las normas del Vaticano, entonces, para los fines. Entonces, se ha estado batiendo un asunto que lo que hace es poner en el filo de la navaja una discusión y darle motivo a algunos, a muchos por cierto, que sencillamente andan como francotiradores en perjuicio de la imagen de la iglesia. Sí, entonces, que en el fondo lo que hace es afectar a las iglesias en sentido general, o la fe, porque en algún puntico, por alguna parte, todas las creencias se juntan. Eso fue parte de por lo que el Papa Juan Pablo II abogó en un momento determinado, por la integración, o por lo menos vasos comunicantes entre las distintas iglesias, para ver si se acababa un poco ese bombardeo, esas confrontaciones de tipo religioso sin necesidad y que no ayudan, porque lo que hacen es... Fíjate que la iglesia ha tenido fracturas teológicas, pero aquí no se está ventilando ningún asunto teológico. Exactamente. Entonces, el propio Soria que ha evidenciado todas estas cosas innecesariamente. Le ha faltado el arte de la prudencia, le faltó, y entonces ahí lo que va es un hombre manso, porque en definitiva lo es, lo que en el fondo va a quedar mal parado. Él está próximo al retiro, ¿eh? Eso es, entonces también, además él dice ahí que él solicitó que le pusieran un coadjutor. Entonces no se entiende esa parte por ahí. Incluso a veces se puede exponer hasta el que lo desmientan. La iglesia no lo va a hacer, pero bueno, de todas maneras es lamentable que esto ocurriera, porque eso no ayuda, no aporta nada. Lo único es que hay que celebrar que la iglesia va a retomar, nosotros los que defendemos eso, que el relajo se acabe y se pare, que la iglesia tiene que ser como voz alta, tanto la iglesia como las otras iglesias, como todos los otros sectores sociales, tienen que jugar su papel de vigilancia y de protección, sencillamente. Y de equilibrio. Y de equilibrio, un papel de equilibrio. Jugar cada cual el papel que le corre, como los medios de comunicación, que lamentablemente también han caído en una chabacanería. Y a veces en unas autocensuras. Y en una prostitución también, porque hay de todo. De todo, ¿verdad? Pero bien, vamos a hacer la primera pausa, ya que nos extendimos un poquito en este tema.
en el camino. Empieza el tuyo en esta Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com. Hasta el 7 de diciembre. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día, Que tenga buen día. no va buen día. Y este día mi Ay, no. Día difícil, ¿eh? te digo, y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No te preocupes, está bien. Pero hoy me siento mucho. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gol, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Bien, Danilo, tenemos en el tapete varios otros temas, entre ellos el del famoso apagón, ya El colapso del sistema energético nacional. el colapso del sistema, pero la versión específica del metro. Ahora estuvo la primera parte de que el metro se envolvió, a pesar de tener su propia electrificación, su propio sistema. Su sistema de emergencia. Su sistema de emergencia que no funcionó y que entonces ahora se descubre, porque el director de la OPRE dice que inicialmente se quiso... Son 18 plantas de emergencia. Primero se quiso desmentir al presidente Leonel Fernández de que no tenía una capacidad para unos 40 megavatios el tren, el metro, sino que eso no era verdad y que no existían esas plantas. Resulta que entonces ahora dice el director de la OPRED que sí, que no que hay exactamente los 40, pero que hay... Esos son 40, 18 de 2.5 que son cada 18 plantas de 2 puntos, qué sé yo cuánto. De 2.5, te da 40. Entonces, si te da 40, entonces el dato, ¿cuál es el tema? Entonces, ahí se quiso enmendar la plana al expresidente Fernández, a atribuírselo a la oposición, pero el presidente no le respondió a nadie, sencillamente en este, como en otros dos, por lo menos, casos anteriores, uno que tiene que ver con el Intran, cuando el asunto aquel de las cámaras y los servicios privados que tenían el control de los ciudadanos y de todas esas cosas, y bueno, que ya se conoce el escándalo y un tema que está en la justicia. Otro tema, el de Senasa. Se quiso también enmendar que no, que qué sé yo cuándo, pero sí. Sí. No, pero sí, comprobado. Entonces, tercero, y a la tercera es la vencida. Ahora el apagón, que la oposición está, qué sé yo cuándo, entonces sacaron a relucir que no es ahora solamente, sino que desde los gobiernos de
qué sé yo cuándo, de Chepa de Horacio Vázquez no sacan algunos, pero bueno, han sacado más recientes para acá que a los gobiernos del PLD. Y yo creo que eso es un mal sistema de defensa, porque sistema, es explicar lo que está pasando ahora. Es lo que está pasando no lo que ahora, pasó ayer. no lo que pasó ayer, porque lo que está pasando ahora fue por imprevisión y previsión de ayer o imprevisión de antes de ayer. Pero Así bueno, es. imprevisión al fin. Entonces, pero bueno, de ahí pasamos, ya comprobado que hay improvisación, hay imprevisión y todo lo que tú quieras. Entonces pasamos ahora a un manejo torpe de comunicación. Torpísimo, muy torpe. Muy torpe de comunicación o ausencia de manejo de comunicación, ausencia de manejo o incorrecto manejo. Y de entonces tú concluyes, hay una viceministro de Energía y Minas que plantea que hubo un error humano. Ella estuvo creo que en un programa. Sí, ella dio a conocer lo que era un informe. Dio a conocer lo que era el informe de lo que se denomina el comité de fallas. Entonces, da a conocer la versión de que fue un error humano y dice que eso fue servido, eso fue escrito, fue un informe. Sí. Entonces, dice que un error humano y que entonces se produjo una falla en cadena. Y que se produjo la falla en cadena en San Pedro, o no, se produjo, eso repercutió esa falla en la planta o en la estación en San Pedro, que de ahí entonces fue que vino en cascada, en cadena la falla. Entonces, una especie de efecto dominó. Efecto dominó. ¿Qué pasa? Que entonces el comité dice, entonces sale el ministro de Energía, Joel Santos, a enmendar la plana, a decir, algunos le preguntaban en conversación en un programa de radio o televisión, que si entonces él la desautorizada. Yo no estoy desautorizando a nadie, yo lo que estoy diciendo y preguntando que si podían rodar cabeza, dice, no, yo lo que estoy diciendo es que ese no es un informe oficial. Oye, el primer informe es el que rinden los técnicos, los que están en el terreno, los que están en el día a día. Entonces, y ese informe que es del comité de fallas, entonces ese es el comité que a su vez llevará a un organismo o a una instancia superior y finalmente se establece quién es el vocero de ese órgano superior. En este caso sería el ministro de Energía y Minas. Pero ¿qué resulta? Porque intervienen muchas instituciones, incluyendo las privadas, porque eso es otra cosa. Por eso hablábamos tú y yo aquí antes de ayer, que ese es un tema de seguridad nacional que no debe estar bajo control en ningún momento del sector privado. Entonces son las generadoras de energía las que a su vez manejan situaciones técnicas para que todo el sistema funcione. Y entonces después al gobierno central o al Estado, a través del gobierno de turno, es el que se le pega la cuava o la java. Porque ello queda a cargo del sistema de distribución, que es donde se produce la pérdida, porque hay fallas diversas. Claro. Entonces, dice el ministro Joel Santos que ese informe que eso no es un informe, que no es un informe oficial. Bueno, es oficial desde que comienza, de que el informe definitivo... Y lo asume una viceministro, ya eso le da un... El hecho de que lo asuma una viceministro, que a lo mejor es más técnica que Joel, porque Joel... Es un hombre del sector financiero. Que uno sepa, es del sector financiero, del sector privado, proveniente del sector privado, por demás, que al igual que Celso Marrancini, que habrá aprendido mucho, sabe de gerencia, pero no sabe necesariamente, por lo menos él sabrá, ya habrá aprendido, pero no es especialista. No, entonces, ¿entiendes? Entonces, los técnicos, los que estudiaron eso y saben, y son especialistas en eso, son los que alimentan a los ejecutivos, que son las voces oficiales, y dentro de todos, entonces hay una voz autorizada para que lleve esas informaciones y las conviertan entonces en el informe definitivo. Ahora, esta disonancia entre una viceministra y el ministro da para que mucha gente sospeche que entonces se quieren arreglar y se quiere dorar la píldora. Que hay un maco en el asunto, claro, o que quieren meter muchísimos
Gato por liebre. O gatos por liebre o reptiles por otra cosa. Sí, sí. Entonces ese es un tema. Así Entonces hay un mal manejo comunicacional porque no se escogió, porque que todo el mundo estaba hablando. Sí. En un momento determinado yo creo que hasta Eddie Alcántara, que está ¿cómo se llama? Proconsumidores, ¿cómo se llama? El asunto de protector al consumidor, protección al consumidor. Yo creo que en algún momento por ahí también todo el mundo ha hablado de eso. Todo el mundo. Entonces, debió tenerse, porque es que tanta vuelta que hoy se iba a reunir de nuevo el comité de fallas para entonces rendir su informe, para que después entonces, ¿hasta cuándo que le van a estar dando vuelta a eso? Entonces aquí se están mamoneando mucho con las cosas para que eso es transparencia. Esta parte ahora se ve como un acotejo. Eso es lo que la gente, por lo menos se ha dado pie para eso, para que la gente entienda que le están buscando un acotejo. Primero, no le echen la culpa a los que ya pasaron. Sí, las culpas de los otros fueron las de ellos. Las de otros ya son de otros y hay que asumirlas. Estuvieron años criticando a los que estaban. Pues Claro. si lo estaban haciendo tan mal y usted dijo que lo iba a hacer bien, comience a hacerlo bien. Claro. Y si le falla, admitas críticamente sus fallas. Además, no es que ¿qué te digo yo? Haya cosas que necesariamente haya que negarlas, pero ¿por qué si no son necesarias traerlas a colación? Torpe comunicación. Por ejemplo, el tema de que no, lo que pasa es que las plantas estaban sometidas a un mantenimiento profundo, que se aprovechó el paso de la tormenta entonces a partir de ahí, porque además se determinó que había un combustible, 11.000 galones de combustible, que tenían que sé yo cuántos años, yo creo que desde cuando se inició el metro, que estaban allí y que se dañaron. Oye, y si estaban dañados, ¿por qué no lo botaron y trajeron combustible nuevo? Eso se debe revisar cada Y semana. se debe revisar cada semana. ¿Por qué las plantas todas están sometidas? Son plantas de emergencia. ¿Por qué están sometidas a una revisión profunda y no se cambiaron o botaron o quemaron? Además, es una torpeza sacar todas las plantas al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Eso es una excusa, pero realmente eso es seguro que eso está colapsado todo allí. Sí. Como se ha estado diciendo que hay problemas de mantenimiento con el metro. No, se está cayendo a y pedazos. que lo están cayendo a pedazos y que el sistema lo están dejando deteriorar. Entonces no se quiere admitir esa parte. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, debatiendo esas cosas y queriendo ser más transparente de la cuenta con las cosas que no necesariamente, porque eso no había por qué traerlo a colación, porque si usted dice que se estuvo cambiando un combustible que tenía 11.000 galones, que tenía muchísimos años allí que se dejó dañar, ¿por qué lo dejaron dañar? Dénselo a otra empresa entonces y vayan cambiando. Si tú no lo necesitan, las plantas no van a gastar 11.000 galones de combustible. Suministrenselo, intercámbienlo con otras instituciones y váyanlo refrescando el material para que siempre esté aceitado, para que esté en línea, para que pueda justamente suplir una emergencia, responder frente a una emergencia, porque de eso es que se trata. Entonces ya habían algunos que estaban diciendo como que el metro incluso no tenía esas capacidades de respuesta. No. Y eso no es así, lo que no hay es el mantenimiento, el seguimiento, la atención. Entonces ahí hay fallas en muchísimos sentidos. Así es. Entonces, bueno, finalmente, eso de las críticas, señores, la oposición, es verdad que las críticas no deben ser desbordadas al punto de que hagan daño a todo, pero es papel de la oposición. Sí, y fíjate que yo creo que ha sido una oposición tremendamente tolerante y a veces silenciosa, al extremo de que durante mucho tiempo se ha dicho que aquí no había oposición. Claro, en algún momento se decía que no había oposición. No, y entonces a la oposición se le dice, eso no es verdad, que yo cuando algún sector de la oposición ha dicho o ha criticado determinadas cosas, y entonces, en el caso, por ejemplo, de Leonel Fernández, él dice sus cosas. Pero ahí le acaba de infligir una derrota a Omar Fernández. Entonces, oye, él dice sus cosas y bueno, y lo desmienten, él lo deja, entonces los hechos, entonces confirman las cosas. Se sienten a esperar. Esperar que pase el cadáver de Entonces, aquel que mintió. Y entonces después al final, pero que además hay que respetar el papel de la oposición. Sí, hombre. Es hacer las críticas o para que se corrija o para en definitiva, dentro de esa situación,
si gana o no gana el capital político, porque depende de si las críticas se ajustan o no. Si las críticas no se corresponden, se desacredita la oposición. Pero la oposición hace su papel de equilibrio. Oye, todos los días nuestra amiga Farideh echaba un discurso contra la deuda pública. Sí. Y después ha aprobado ella, participó en la Danilo, si aquí en los tiempos, los 12 años de doctor Balaguer no se hubieran denunciado, no hubiera habido oposición, no hubiera habido izquierdistas y comunistas y todos los istas que hubieran. Oye, y que muchos de ellos pagaron con su cabeza, con sangre, pagaron muchos de ellos. Gente que pagó un precio y si muy no hubiera alto. si no hubiese existido, si en vez de una prensa amarillista, gobiernista, no hubiese habido un Nacional de Ahora, una revista Ahora y otros medios, un radio comercial, un radio Cristal. Despachando la noticia viva desde el lugar de los hechos. Un Cabito Gotró Piñeiro y toda Lalo Almonte Rubiera, recién fallecido, Juan Bolívar Díaz, toda esa gente, René Fernández Almonte desde Santiago, toda esa gente que hacían esos reportes en vivo y denunciaban a la banda colorada, a los crímenes, las acciones vandálicas de la policía y de todo, y muchísimas, qué sé yo. Si no aquí no existiera país, o sencillamente, no sé qué hubiera pasado, pero sencillamente esas cosas, y el país se fue democratizando y las Fuerzas Armadas depolitizando por todas esas voces que en ese momento se entendieron disidentes o vociferantes o voces altas. Y si no hubiese existido un padre Montesino, el sermón de Adviento aquella vez. En la época de la colonia. Y un padre de las casas que se faja a defender desde los tiempos de la colonia. O sea, siempre ha habido, o un cardenal López Rodríguez más recientemente. Y a propósito, ayer lo reivindicó Rogelio. Le estaba preguntando en un programa, ¿cuál usted prefiere, a Osorio o a López Rodríguez? Pero yo tenía problemas con López Rodríguez. Sí, pero Nicolás le dice. Pero yo lo toreaba. Pero yo prefiero 1000 veces a Nicolás, que siempre que tomaba posiciones tomaba gente que no te Es lo que yo decía. Bueno, realmente asumir responsabilidades, porque eso cuesta. El que asume responsabilidades, asume riesgo. Entonces ese es el problema. Tiene por lo menos el valor, la valentía, la responsabilidad de asumir esas posiciones. Peor son aquellos que se meten la lengua o en un saco de cuarto o donde no le dé el sol. ¿Verdad? Vámonos a la segunda pausa, director. Lo mejor pasa en el camino. Empieza el tuyo en esta Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com. Hasta el 7 de diciembre. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular. A tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo Diego. diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día. Que tenga buen día. No pa' buen día. Y este día Ay, no. día difícil, ¿eh? Te digo, y buen día. El día está bueno pa' buen día. Ay, perdón. No te preocupes, también. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día.
Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gol, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Danilo, caemos en si se quiere, las críticas que ha hecho y quejas, uno diría, merecidas, que ha externado la magistrada Pilar Jiménez Ortiz, miembro de la Suprema Corte de Justicia, que al terminarse próximamente su periodo, se sometió a evaluación para tratar de seguir Y todo dice que tenía una trayectoria y un desempeño brillante. Pero claro, lo primero es que cuando ella y otros 2 magistrados más, de los cuatro a los que se le iba a terminar ya el término, se había cumplido, tengo entendido ya, o sea, se cumplió recientemente, creo que fue así, o se va a cumplir, uno declinó presentarse a evaluación para nuevamente ser miembro. Entonces, solamente se sometieron 3, los 3, a decir de los que conocen el desenvolvimiento judicial, muy buenos. Sí. Entre ellos, el magistrado Ortiz de Ocoa, San José de Ocoa, mi provincia, un señor de muchísima experiencia, pero tenía ya 74 años, a los 75 años los magistrados deben salir de sus funciones, terminar sus funciones. Entonces, él de todas maneras se sometió a evaluación. Bueno, está el tema de que ¿para qué se van a someter a evaluación si ya fueron evaluados? Lo que se está evaluando aquí es ya no las capacidades, sino el desempeño estrictamente. Resulta que cada uno, 2 de ellos, la magistrada Jiménez y el magistrado Ortiz de Ocoa, eran titulares de una de las cámaras de la Suprema Corte. Cuando ellos llegaron, había una cantidad de materiales allí pendientes, de expedientes pendientes. Sí. Y ellos, entre las cosas que dijeron en la evaluación, es que se pusieron al día totalmente y dieron las razones o los elementos por los cuales su desempeño, ellos entendían que era a reconocer. Bueno, pues resulta que lo llevan a evaluación, pero después al final a esas 3 personas las dejan sin... ¿Sabes que eso es como tú darle un examen a un muchacho? El muchacho saca notas excelentes, tú dices, sácate notas excelentes, pero como quiera te voy a reprobar. Como quiera te voy a reprobar. Entonces, ¿para qué lo sometiste? Si había alguna línea, porque se supone, es un órgano, realmente es un órgano político. Pero claro, aquí la política, no la política necesariamente la política partidaria, sino la política como tal, domina todo lo que es la vida pública del país, porque el régimen nuestro, en sentido general, cuyo poder emana del pueblo, pero a partir de ahí el pueblo le da el poder, distribuye ese poder.
los tres poderes del Estado. Lo que pasa es que hay dos poderes que a veces se le cuestiona su desempeño tradicionalmente. El Ejecutivo ha sido demasiado imponente. ¿Sí? Exacto. Entonces se sobrepone, porque el primer poder es el Congreso. Sin embargo, no juega ese papel. Él no juega ese papel. El Congreso, que debe ser de vigilante, de supervisor y ese tipo de cosas, no lo puede jugar porque el Ejecutivo termina absorbiendo, porque es el que provee los recursos. Entonces termina envolviendo la influencia del Ejecutivo, permea a los otros poderes, quiera o no quiera el titular del Ejecutivo. Pero bueno, y si quiere, con mayor razón, porque fíjate que ahora, antes de llegar ahí, al voto doble del presidente de la República, resulta que la magistrada Pilar Jiménez no está conforme porque ella dice que se actuó el órgano calificado, que es el Consejo de la Magistratura, en el caso de ella, y supongo que también arrastra el caso de los otros magistrados miembros de la Suprema, dice que se actuó con arbitrariedad y falta de fundamento jurídico. O sea, que las argumentaciones, porque por demás fueron guardadas, porque tampoco había que dar, y eso fue solicitado por muchísimos representantes de la sociedad, pero que entreguen entonces la evaluación, que digan cuáles fueron las razones, las motivaciones para tomar esa decisión y dejarlos fuera. Si esa decisión estaba tomada, entonces no debieron ser expuestos. No debieron ser expuestos. Si ya era una decisión política, entonces bueno, pues no los expongan y díganselo, mándenselo a decir, con cualquier emisario de ahí. Y entonces, este ahora no tiene autoridad para hacer eso, lo vamos a sacar de todas maneras. Exacto, de todas maneras, por esto y esto y esto. Entonces, confidencialmente mándenselo a decir y no los expongan. Porque entonces ella se queja, porque entonces ahora las razones, dice ella, que hay arbitrariedad y elementos fuera del fundamento jurídico. Entonces... Es porque si ella da un desempeño bueno jurídicamente, donde se supone que se le está evaluando, no como beisbolista. No, entonces ahora se está evaluando agentes que tendrán todas las capacidades del mundo, pero no tienen todavía la experiencia. No. Esta gente tiene ya la experiencia. Sí. Y yo diría, la experiencia y la formación. Fíjate que yo, particularmente en lo muy personal, he aceptado, bueno, vamos a sacrificar de mi provincia, porque tiene 74 años. Vamos a alegar esas razones de edad. Sí, sí. Entonces, de edad. Pero bueno, vamos entonces a dejarlo a esos otros dos y en vez de evaluar a 5, Danilo, evaluamos solamente a 2, espérate, ¿no? A 3. Uno que salió porque fue nombrado presidente del Tribunal Constitucional. 2 el que declinó y 3 el que se excluyó. Serían el que se excluiría. Serían 3. Quedarían entonces estas tres posiciones. La señora. Entonces, en vez de meter 5, vamos a meter 3 nuevos y vamos a preservar 2 que ya tienen por lo menos una experiencia ganada. Claro. Porque tienen una experiencia y un buen desempeño. Y un buen desempeño por demás, porque demostraron que tenían un buen desempeño. Claro. Entonces, y dominio de los temas. Y tanto así que entonces el juego quedó empatado, o las votaciones 4-4. El presidente tiene la facultad, el presidente de la República, el presidente del Tribunal del Consejo de la Magistratura. Del Consejo, perdón, de la Magistratura, tiene la facultad de el voto decisorio, un voto adicional, voto doble. Entonces ya eso hacía mucho más política la decisión. Y además, ¿por qué el presidente cargar con esa responsabilidad, esa carga histórica? ¿Por qué? Porque en algún momento se estuvo criticando, por ejemplo, cuando Paliza fue miembro del Consejo de la Magistratura, cuando era el representante de otro partido, cuando el PRM era oposición. Entonces también tenía posiciones y entendía que no debía darse, que las cosas deberían ser diferentes. Sí. Porque también hay unos cuestionamientos en la sociedad en el sentido de que, bueno, ¿cuál es la experiencia que alguna de esta gente tiene para poder evaluar a esa gente que son los que manejan la especialidad de la justicia en el nivel superior? Bueno, el asunto es que conforme a las reglas de juego del país, ese es el órgano calificado. Claro. Entonces, ahora, ese órgano calificado debe guardar las formas para que no se critique
ahora lo que se criticó en el pasado, porque ahora se acentuó más esa crítica, ahora se acentuó Así más. es. Si aquella vez fue descolorida y innecesaria, la voz de la participación estridente y agresiva y qué sé yo, muchos calificativos más del entonces procurador Jean Alain, en perjuicio de la después Procuradora General de la República, Miriam Germán. Desproporcionada y descortés. Así fue, así fue. Entonces, ¿por qué ya en otro tinte, pero repetir cosas? Entonces, eso es lo penoso, porque oí a alguien decir, bueno, pero si ese era el órgano, los jueces me dirán, los jueces que te escogieron, o el órgano que te escogió, y tú cumpliste, ahora va a evaluarte, es el mismo que te quiere evaluar ahora. Te evaluó ayer, te debe evaluar. No, aquella vez te evaluaron para tus capacidades y demás. No te estaban, ahora te están evaluando desempeño. Y el desempeño se demostró que es suficiente. Entonces, ¿cuál es el tema? Sí. Entonces, se suponía que no debieron reprobar. no debe exponerse el tribunal, el Consejo de la Magistratura no debe exponerse a desdibujar su imagen, que tiene en sentido general una imagen buena y tiene unas funciones importantísimas, clave para el desenvolvimiento institucional del país. Si se descalifica, se delegitima. Claro, y aunque esté compuesto por representantes políticos, es un órgano político, pero no se puede politizar las decisiones. Porque aunque se quiera, por más vuelta que se quiera buscar, se tomó una decisión política. Acuérdate que antes se criticaba inclusive que se dejara entrar a veces al consultor jurídico cuando era Flavio Darío Espinal. Pero y ahora el que hace muchas veces hasta de vocero y de semivocero. Casi o asistente de la secretaria, el consultor jurídico. ¿Cuántas veces tú no lo oyes hablar de ese tema? Entonces, incluso quien representa al presidente, que es del órgano, es la vicepresidenta de la República. Anteriormente tú no viste eso. No. Todas esas cosas, o sea, ha ido dando algunos giros que no son negativos en definitiva, porque eso no, pero bueno, de todas maneras, ¿fuimos a la última pausa? Sí, ya. Pues todavía, bueno, volvemos con Riverón, Danilo, nos queda tiempo. Sí, volvemos con Riverón. Riverón, el síndico de Dajabón, que ha estado asumiendo muchas responsabilidades. Está hombre fuerte, Riverón, le cabe bien el nombre, Riverón. Con su sombrerón. Con su sombrerón al lado de la bandera y al lado de Duarte, está allí firme, defendiendo la dignidad, la dominicanidad, la institucionalidad. No me dejen solo a Riverón. Él se queja, dice a veces, yo estoy aquí, me siento, a veces uno se siente mal, pero bueno, él está tirando, salió con su escopeta en la mano y yo estoy de acuerdo con eso. Cuando no haya otra cosa que coger, que se cojan los viejos. Entonces Riverón, ¿dónde que está esto? Riverón está haciendo una solicitud a propósito de una preocupación que tiene él, muy sentida, que es la que siente mucho. Riverón pide regular venta de propiedades en la frontera. Sí, pues muchos haitianos están comprando. Mira, comprando casas, comprando propiedades en el campo, pedazos de tierra, finca y el gran potentado haitiano está comprando grandes propiedades aquí, inmobiliarias, y metiéndose en negocio. Por ahí se está denunciando de que también un gran empresario muy adinerado, de muchas líneas de negocio de Haití, está detrás del negocio o del servicio de la... Tiene dos representantes de Palacio. De la cédula, tiene representantes de Palacio, de la cédula. Pasaporte. Y entonces, y pasaporte. Ahí se estaba diciendo de que ahora ya lo único que falta es que también le den la Junta Central Electoral para que legitimen ya todas las identidades y la cosa, y no acabemos con F, ¿verdad? De fuñir. Entonces, Riverón, el día pasado cogió el copete en mano, había llamado a Migración, y Migración no apareció, él cogió con su vigilante y su cosa, su policía municipal, había un
un restaurante, un bar donde se estaba bailando rumba distinta. Y con un sistema de sonido. Un sistema de sonido hasta las 2 y las 3 de la mañana. Sí, y muy alto. Ya tenían 2 días de corrido. Sí. Tenían en Bacanal allí los haitianos. Bueno, un bar privado, un bar para haitianos. Sí, entonces, bueno, fiesta y rumba. Y bueno, entonces él se aparece allí y saca a todo el mundo de allí. Él llamó a migración y dice, ¿dónde están la gente de migración? Que yo lo llamé antes de coger para acá. Me han dejado solo. Lo dejaron solo. Lo dejaron solo. Entonces, ¿dónde está la policía? Entonces le preguntaron a uno de los vecinos. Yo vi una vecina que decía, una señora del sector, y la policía, no, eso pasan por aquí, eso ni se paran. O sea, es una complicidad. De Chepa usted no ve a los policías bailando con las haitianas ahí o bebiendo con ellas. Quizás haya pasado eso. A lo mejor haya pasado eso ya en privado y no se ha visto en los videos. Entonces, bueno, entonces Riverón dice, hay que ser cuidadoso con eso. Y llama la atención, él dice, llama la atención de las autoridades ya en otra dimensión. Hay que modificar la ley. El artículo 10 de la Constitución de la República dispone el régimen de adquisición y transferencia de propiedades inmobiliarias en la zona fronteriza estará sometido a requisitos legales específicos que privilegien la propiedad de los dominicanos y el interés nacional. Entonces dice Riverón por aquí que es necesario someter una pieza de venta de propiedades en la frontera a favor de los extranjeros, especialmente de los haitianos. La pieza legislativa busca normar el uso y disfrute de la propiedad inmobiliaria en las provincias de la frontera. Él le entregó ese proyecto, Riverón se lo presentó y entregó a Rafael Antonio Pérez Gómez, que es el presidente de la Comisión de Frontera de la Cámara de Diputados, a través del diputado representante de Dajabón, que es Adelso de Jesús Rubén, a quienes le motivó y le pidió que asumieran y representaran este proyecto para que legalmente regule el uso y disfrute de la propiedad inmobiliaria a los ciudadanos extranjeros. Dice, nuestra iniciativa es el resultado del proceso de despoblación de dominicanos o de ciudadanos dominicanos en las provincias de la zona fronteriza y el aumento significativo de la población de ciudadanos extranjeros mayoritariamente provenientes del vecino país de Haití, lo que está acompañado de la adquisición de propiedades por parte de esos extranjeros, de predios agrícolas y de viviendas en la zona fronteriza. Por eso, dice Riverón, vamos directico a la pérdida del territorio nacional, de parte del territorio nacional. Yo estoy de acuerdo, cierto, rigurosamente cierto, por eso te decía que estaba al lado de Duarte, al lado de la bandera nacional, porque este es un tema patrio, este interés nacional, de interés patrio. Señores, no dejen solo a Riverón. ¿Cómo es posible que se esconda la policía, que se esconda a los demás y que salgan a relucir las botellas y las bebidas y las bebedoras y vividores haitianos? Eso no es posible. Y que pongan de relajo a la autoridad. Eso no es posible, que eso siga sucediendo. Bueno. Suerte que Riverón está ahí, no en la Ribera, sino en Dajabón. Asumiendo su responsabilidad. Asumiendo su responsabilidad. ¿Cuántos Riverones no harán falta? En migración hace falta un Riverón, ayudante ahí de general Lee Ballester. Yo, Lee Ballester, me llevara a Riverón de mano derecha para allá, para entre los dos hacer trabajo. Yo creo que sí. Oh, pero ven acá, yo lo voy a llamar a general, le voy a escribir a general Lee Ballester, mi querido amigo. Le hace falta un Riverón al lado de él, o un par de Riverones, rivérese con dos hombrotes que tengan la voluntad de él, no que sean grandes nada más de tamaño. No, que tengan aquello que te dije. También. Bueno, director, vámonos si usted quiere, no hay problema, hoy es viernes, qué caray. Vámonos.